Vamos a ver otro ejemplo. Imaginemos que tenemos un cuerpo en reposo, velocidad cero, de una masa de un kilogramo de masa. En lo alto de un plano inclinado de 30 grados, 2 metros a esta altura, 2 metros. El coeficiente de rozamiento es 0,1. El coeficiente de rozamiento en todo el recorrido va a ser 0,1. Y te pregunta, calcular dónde se detiene el objeto. Eso es porque el objeto va a deslizar por aquí, va a llegar aquí y aquí va a continuar hasta que se pare. Baja por la gravedad y aquí le va a frenar el rozamiento. Bien, vamos a hacer la dinámica. Cuando el objeto, va a haber dos casos, Uno va a ser cuando el objeto va por aquí, tenemos lo de siempre, el peso hacia abajo, la normal perpendicular al papel. ¿De acuerdo? Bien, como solo puede haber fuerzas en el sentido del movimiento o perpendicular a él, lo que vamos a descomponer siempre es la P, la vamos a descomponer aquí y aquí. Esto va a ser P sub X y esto va a ser P sub Y. Y el rozamiento, como va en esta dirección y sentido, el rozamiento va a ser hacia atrás. Este es el diagrama de fuerzas. A favor Px, en contra la fuerza de rozamiento y la normal y la P sub Y así. Y el peso ha desaparecido, que ya le he descompuesto. Bien, va a haber dos partes, aquí va a haber otra. De momento vamos a llegar hasta aquí, vamos a calcular con qué velocidad llega a la base del plano inclinado. Entonces aplicamos sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración. Lo vamos a hacer en el eje de las X, que va a ser masa por aceleración, y en el eje de las Y, que va a ser 0. En el eje de las X, fuerzas a favor, tendríamos el eje de las X, P sub X menos Fr igual a masa por aceleración, y en el eje de las Y tendríamos normal menos P sub Y 0. Normal menos P sub Y 0. De aquí sacamos que la normal es P sub Y. Vamos a calcular P sub X y P sub Y para tener los datos y lo tengamos para hacer el ejercicio. P sub X hemos dicho que es mg seno de alfa y P sub Y es mg coseno de alfa. Bien, como la masa es 1 por 9,8 por el seno de 30, esto nos da 4,9 newtons y esto es 1 por 9,8 por el coseno de 30, que es 8,49 newtons. Bueno, ahí tenemos la P sub X y la P sub Y. Pues tenemos entonces que como la normal es P sub Y, la normal es P sub Y, entonces es 8,49. Y como la fuerza de rozamiento es nu por la normal, y nu hemos puesto que vale 0,1, 0,1 por 8,49, tenemos 0,849 newtons. Esta es la fuerza de rozamiento. Lo metemos todo aquí, la P sub X, lo metemos aquí, la P sub X que es 4,9, estoy aquí, menos la fuerza de rozamiento que es 0,849 igual a masa por aceleración. Si restamos 4,9 menos 0,849 tenemos la aceleración que es menos 4,05. Perdón, positiva, lógicamente es positiva porque baja acelerando, baja acelerando. La aceleración es 4,05 metros segundo cuadrado. Bien, podríamos saber con qué velocidad e incluso el tiempo que tarda en llegar aquí. Vamos a calcular la velocidad con la que llega aquí. Con esta aceleración podemos aplicar v cuadrado igual a v0 cuadrado más 2ax menos x0. Tenemos la velocidad final. La velocidad final, que es lo que quiero calcular, es la velocidad inicial al cuadrado más 2a por este espacio. Si esto es 30 grados, 2 metros, seno de 30, voy a hacerlo aquí, mirad, este triángulo otra vez.
Esto es 2 y esto es 30 grados. Entonces, esta distancia es el seno de 30 es el cateto opuesto partido la hipotenusa. Entonces, x es 4 metros. Esta distancia es 4 metros. Entonces, multiplicamos por 4 y de aquí sacamos la velocidad con la que llega aquí al final, que es 2 por 4 por 4 raíz cuadrada. 2 por 4 por 4 raíz cuadrada. Esto nos da 5,7 metros por segundo. Nos da que llega con una velocidad de 5,7 metros por segundo aquí. Pero aquí viene otro problema. Ya tenemos que tiene una velocidad aquí. Pero ahora está en un plano horizontal y tenemos las fuerzas. Aquí el peso, la normal perpendicular al plano. Hacia allá ninguna, va con la inercia, pero le va a frenar la fuerza de rozamiento. Le va a frenar la fuerza de rozamiento. Bien, este es el diagrama de fuerzas. Ya tenemos todas las fuerzas en el eje de las X y en el eje de las Y. Y entonces ahora empezamos. Otra vez, sumatorio de fuerzas masa por aceleración en el eje de las X en el eje de las Y. En el eje de las X, sumatorio de fuerzas en el eje de las X, igual a masa por aceleración. Fuerzas a favor, ninguna. En contra, el rozamiento. Entonces tenemos 0 menos el rozamiento igual a masa por la aceleración que va a tener en este sentido. ¿De acuerdo? En esta dirección y sentido. Que va a ser negativa, pero bueno, ahora lo vamos a ver. Miradlo, lógicamente es negativa porque se va a frenar. Y en el eje de las Y tenemos que es 0, porque no va a haber aceleración, no se va a mover. Normal menos peso igual a 0. Entonces tenemos que la normal es el peso. Si sustituimos normal es igual al peso que es mg, la masa es 1 por 9,8, 9,8 newtons. Entonces la fuerza de rozamiento es nu por la normal. Es 0,1, hemos dicho que es 0,1 todo el camino. 0,1 por 9,8 es 0,98 newtons. Esto lo ponemos aquí y tenemos fuerzas a favor 0 menos fuerzas en contra 0,98 igual a masa por aceleración. Tenemos una aceleración de menos 0,98 metros segundo cuadrado. Entonces, si queremos saber, por ejemplo, el espacio que recorre hasta detenerse, volvemos a aplicar esta fórmula. Sabemos, si nos pida, calcular dónde se detiene el objeto. Aquí, al final, se va a parar, la velocidad es 0. Entonces, velocidad final 0. La velocidad inicial es con la que empezó aquí, que es 5,7 al cuadrado, menos 2, porque la aceleración es negativa, 0,98, y calcularíamos el espacio, que nos da esto al cuadrado, 5,7 al cuadrado, entre 2 por 0,98. Nos da 16,5 metros.